Amada iglesia, pues bienvenidos. Vamos a tener nuestra reunión. Pues ya somos de las últimas semanas en las cuales lo estaremos haciendo de una manera virtual. Ya Senda Camino que da Vida está tomando todas las medidas, todo lo que es necesario para estar pronto nuevamente en nuestras reuniones presenciales, con todos los cuidados, con todas las previsiones, con toda la responsabilidad que nos da como hijos de Dios y como pueblos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado a través de su pueblo. No podemos medirnos, ni actuar, ni pensar, ni reaccionar como todos los que no conocen a Dios lo hacen. La iglesia tenemos que ser ejemplo, testimonio en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos, en todo lo que planteamos en nuestras vidas. Tiene que ser guiado por su Espíritu Santo y debemos de ser ejemplo en todo lo que hacemos. Bueno, iglesia, pues aquí está la palabra de Dios. ¿Ya estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? La palabra de Dios hoy nos va a fortalecer de una manera tremenda, tremendísima. Oro, y ya lo oramos, porque el Espíritu Santo, esto que vamos a leer juntos, nos lo revele, nos dé el discernimiento, y que la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que esta palabra se haga verdad en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues mi amado, la palabra de hoy, el título es Del miedo a la victoria. Wow, soy así como película del oeste. Me encanta el oeste. Del miedo a la victoria, mis amados. Vamos a hacer un camino y vamos a comenzar desde los momentos del miedo y el pánico paralizante, y vamos a terminar, mis amados, con una vida de victoria, de victoria. Así es que quiero que me acompañes al libro del Éxodo, al capítulo número 14, versículo 1. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 1. Te espero a que lo busques. Es importante que vayas leyendo conmigo lo que vamos a ir viendo y analizando. Y en lo que buscas, en lo que encuentras esa cita, quiero comentarte que todo, no te voy a dar ahorita una gran revelación, eso es algo que ya todo el mundo sabemos. Todo en la vida, todo en el cosmos, todo en el universo, todo en cualquier cosa que tú quieras hablar de ello, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. No importa la actividad más pequeña que hagas, si es cortarte las uñas, tiene un proceso. Si es fabricar un producto muy sofisticado, tiene un proceso. Peinarnos tiene un proceso. Vestirnos tiene un proceso. No nos ponemos primero los zapatos y luego los calcetines, ¿o sí? No. Tenemos que ponernos los calcetines y luego nos ponemos los zapatos. Todo tiene un proceso, mis amados. Todo en la vida, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha instituido, todo lo que Dios ha establecido, tiene un proceso. Por eso la palabra habla muchas veces acerca de en su tiempo dará fruto. Y es que para que nosotros entendamos que todo tiene un proceso, nos pone el ejemplo de los árboles y los frutos. Y ya le hemos platicado muchas veces que el que nosotros sembremos algo no significa que luego va a salir el fruto. Es un proceso. Las cosas van tomando tiempo, van madurando, van creciendo hasta que se obtienen los frutos. Bueno, pues en la fe, amado iglesia, en la fe sucede lo mismo. La fe pasa por un proceso, ¿verdad? Dice la palabra, dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y todos los que creemos en Jesucristo hemos creído porque hemos oído, hemos escuchado. Nadie le ha visto, pero hemos escuchado la palabra de Dios, y eso ha sembrado una semilla que ha ido dando fruto en la fe. Primeramente, creímos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz y resucitó para que todos los que creamos en su nombre tengamos vida eterna. Y ahí va la fe creciendo. Son los pequeños pasos de la fe, son los pequeños caminadas. Si has visto un bebé cómo va comenzando, porque también es un proceso. El bebé empieza a dar sus primeros pasitos, empieza a caminar y empieza hasta que ya corre, juega y hace otro tipo de actividades. Bueno, esos son los primeros pasos de la fe. Pero la fe, mis amados, no se puede quedar así chiquita, creyendo nada más que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y ya, esa es toda mi fe. ¿En qué crees? Yo creo que Jesús murió en la cruz, y sí, eso está bien, esa es la verdad, pero esos son los primeros pasos de la fe. Esos son los primeros pasos, son los primeros balbuceos de la fe. Cuando nosotros tenemos en el corazón la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente hay un Dios, no hay otro Dios más que el Dios verdadero del que hablan las Escrituras. Pero, amada iglesia, esa es una fe pequeña todavía. No estoy diciendo que no es buena, es una grande fe, es hermosa. ¿Cómo es un bebé? Son bebés hermosos, todos los cachorritos son hermosos. Un cachorro de león, hasta el cachorro de tlacuache es bonito. Todos los cachorros son bonitos. Pero no se puede, no es sano, no está bien que se queden los cachorritos chiquitos y los bebés chiquitos porque son bonitos y porque son tiernos. No, amada iglesia, tienen que crecer, tienen que ir convirtiéndose en alguien mayor, tienen que ir madurando hasta convertirse en alguien adulto, en alguien maduro, ya sea una persona, ya sea un proyecto, ya sea un producto, ¿verdad? Algo que se está manufacturando. Todo tiene que comenzar de lo pequeño y tiene que terminar en lo terminado, en lo grande, el fruto, en la obra completa. Mis amados, hoy vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe, y para hablar de la fe, el Señor me ha mostrado este pasaje de la Escritura. El libro del Éxodo, el capítulo número 14, y vamos a leer, quiero que me acompañes allá a leer en casita el versículo del 1 y vamos a terminar en el versículo 18. ¿Estás ya conmigo? Bueno, vamos a leer juntos. Yo voy a leer la Reina Valera, puedes leer la versión que tú más te acomode. Habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Nephsefón. Delante de él acamparás junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. El versículo 5 nos dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con mano poderosa, la mano de Dios.
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, tuvieron miedo en gran manera. No fue un miedo pequeño, tuvieron muchísimo miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Señor, qué preciosa palabra. Gracias, mi Dios, porque aunque esto sucedió hace muchos años, se penetre, se fije y se afiance en nuestros corazones, porque esto es lo que tú esperas de tu iglesia. Te damos gracias, Padre. A ti sea siempre la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, dice la iglesia. Muy bien, mis amados, pues hoy vamos a estar platicando del libro del Éxodo, de este capítulo 14, ¿verdad? Que vemos cómo Israel va a cruzar el Mar Rojo. No lo vamos a ver, sabemos lo que sucede después. Queremos platicar lo que sucede antes del milagro, antes de que lo que ya conocemos, que hemos visto en la Biblia, en las escrituras, películas y cuentos y todo, antes de que se abra el mar y pueda pasar Israel en medio de las dos columnas de agua, una a la derecha, una a la izquierda, y ahí va el pueblo de Dios, ahí va la iglesia. Hoy la iglesia, ahí va el pueblo de Dios caminando, hasta llegar al otro lado, y atrás de ellos Faraón endurecido en su corazón, con todos sus capitanes, con todos sus carros, con toda su caballería, con toda su fuerza. Dice la palabra que los más escogidos, los mejores, agarró y tomó de lo mejor que tenía para ir tras Israel. Y una vez que Israel está puesto a salvo, dice la palabra que endureció todavía el corazón de Faraón para que siguiera aún en medio de la columna, de las columnas de agua. Pero dice la palabra, eso es lo que viene después, que el agua volvió a su nivel, con todos los egipcios ahí, ahogados, muertos, atascados en el lodo. Todo este ejército fue despedazado por la obra de Dios, por la mano de Dios. Pero eso es lo que sucede después, que no leímos. Nos vamos a enfocar en lo que sucede antes de eso. Y lo que sucede antes de eso, mis amados, es que pasa por varias etapas el pueblo de Israel. Se encuentran en una situación peligrosa, o en una situación de vida o muerte, porque ahí viene Faraón con todo su ejército, y ellos están parados y no hay a dónde moverse, no hay hacia dónde mover la gente. Hay niños, hay mujeres, hay
hay personas adultas, gente con capacidades diferentes, y aún los que estén aptos para la guerra, no hay a dónde moverse. Está el mar de frente y de este lado viene el ejército más poderoso que había en ese entonces. Estaban destinados a una muerte segura ahí. Y entonces, mis amados, vamos a ver 5 puntos muy importantes que me gustaría, si tienes la manera de anotarlo, o bueno, esta transmisión queda grabada para que después la analices. Es muy importante que esto quede en nuestro corazón, porque platicábamos al principio, todo tiene un proceso, todo, la vida y todo lo que hemos platicado, todo tiene un proceso. Y la fe tiene un proceso, iglesia. La fe tiene un proceso. Y no podemos quedarnos con la fe que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó de entre los muertos y que soy salvo por medio de la fe. Esa fe es la fe que nos abre las puertas al reino, pero es una fe pequeña todavía, no ha crecido. Es la fe del bebé, es la fe del niño, es la fe del que empieza a dar sus primeros pasos en el reino. La fe que empieza a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Ahí empiezo. ¿Cuál es mi fe? Que Jesús es mi Señor. ¿Cuál es mi fe? Que Jesús murió por mí. ¿Cuál es mi fe? Que yo soy un salvo. Esa es mi fe pequeña, primeros pasos. Pero ¿sabes qué? Dios, como sabe que nada puede quedarse enano, nada puede quedarse pequeño, nada puede quedarse de bebé, tiene que hacer que la iglesia vaya caminando en el proceso de la fe, para que esa fe vaya madurando, esa fe se vaya convirtiendo en adulta, esa fe vaya creciendo. Y esa fe, cuando tú voltees, la fe de que Jesús es tu Señor quedó aquí, pero tú ya estás acá, ya tienes una fe madura, tienes una fe fuerte, una fe que es difícil de mover, una fe que es difícil de intimidar, una fe que es difícil, esa fe que es firme. Así es que, mis amados, hoy vamos a ver qué es lo que sucedió en el pueblo de Dios para que esa fe diera un brinco, porque es lo que tiene que haber en la vida de la iglesia. ¿Y sabes cuál es, mis amados? El primer punto es algo que frena la fe, el crecimiento y el desarrollo de la fe. Anótalo con letras rojas. Si tú sigues enano y tú sigues enana en la fe, es por esta razón. La primera, dice ahí la palabra en el versículo número 9, dice así: que los egipcios alcanzaron a los israelitas acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. ¿Cómo estaba Israel? La brisa del mar. Mira, Moisés. ¡Qué gusto! Cuéstense todo. Dice que estaban acampando. O sea, habían bajado la guardia, estaban tranquilos. Egipto había quedado atrás. Los enemigos habían quedado atrás, los problemas habían quedado atrás, los conflictos habían quedado atrás. Era tiempo de estar relajado, era tiempo de estar cómodos, descansando. Parece que veo a los israelitas, algunos con trajes ahí de baño de esas épocas, ¿verdad? Metiéndose en el mar, jugando, echándose agüita. Otros allí tendieron sus mantos en la arena, se acostaron para recibir rayos de sol y les llegaba el mar. ¡Que la brisa! Y jajaja, y la gente estaba ahí a gusto, estaba contenta, jugando todos, unos dormidos, levantaron sus tiendas ahí estaban con sus tiendas, y otros estaban allá adentro acostados, acampando. Ya no había problemas, ya se habían resuelto todas las situaciones. Eso, mis amados, es lo más peligroso y lo que frena grandemente el crecimiento de la fe en el pueblo de Dios. Porque no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar, bueno, ¿y por qué Dios endureció el corazón de Faraón?
Yo cuando hace muchos años llegué a los pies del Señor, yo me hacía esa pregunta. Yo decía, si ya lo saco con poder, si ya las plagas y murieron por primogénitos, y la idea de Dios era sacarlos de Egipto para llevarlos a adorarle, pues ya que habían salido, ya Faraón ya les dijo adiós, les dieron, inclusive Egipto les dio dinero y joyas para que se fueran, ya lárguense de aquí, Israel ya estaba afuera, ya para adorar a Dios. ¿Para qué endurece el corazón de Faraón? Yo, en verdad, cuando yo era nuevo en los caminos del Señor, cuando mi fe era pequeña, cuando yo nada más creía que lo único que habíamos que tener de fe era que Jesús es el Hijo de Dios, pues yo decía, pues no entiendo. ¿Qué afán de Dios de estarles complicando la vida al pobre pueblo La verdad, no entiendo. En mi caminar, en las sendas de Dios, me he dado cuenta que todo esto es necesario para que la fe vaya pasando de una fe de niño a una fe adulta, una fe madura. Mis amados, la iglesia, a diferencia de lo que nos pudieran decir en otros lados o en la tele o en otros comerciales que hay por allá, la iglesia, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor me vas a pagar y ahorita págale pastor, no me gusta. La iglesia jamás estará así. Sé que ahorita se van a desconectar muchos, pero la iglesia jamás va a estar tirada en el pasto viendo la brisa del mar, cómo entra el sol en la tienda dormido y a panza abajo. Jamás va a estar la iglesia así. Jamás. Porque eso es lo que mata la fe. Eso es lo que mata la fe. Si Israel se hubiera quedado así, cantando palmeras borrachas de sol y a gusto, tomando piña colada, qué a gusto, Moisés, bien, bien, siempre creímos en ti. No, hombre, qué liderazgo. Un aplauso, Moisés, por favor. Moisés, nunca dudamos de ti, nunca dudamos de ti. Eso es lo que mata la fe. ¿Tú te imaginas una iglesia cómoda, a gusto, todo sale bien? Bueno, ni nos pican los moscos. ¿Te imaginas? A la vuelta de 2 años, ¿quién se va a acordar de Dios? ¿Quién va a estar yendo a las alabanzas, a las adoraciones? ¿Quién va a estar haciendo eso? Llegaría un momento que digamos, bueno, ¿y para qué lo queremos? Si estamos tan a gusto, si estamos tan cómodos, si estamos tan bien. Pero no, mi amado, si hay algo que mata la fe, si hay algo que deja que la fe se quede enana, si hay algo que deja que la fe se quede pequeñita y así toda insanamente bebé, porque un bebé no puede durar. Tiene 50 años, mira, ya no, ya el de 50 años ya no puede estar como un bebé. Es un proceso. El estar cómodos y tranquilos y seguros, mis amados, es el ingrediente secreto del enemigo. ¿Para qué? Para que la fe en la iglesia se quede enana. Por si te habías ya preguntado, ¿pero por qué quiere? Es que tu fe no se quede enana, que tu fe se quede, ¿cómo se le llama cuando algo atrofiado? Cuando la fe se quede atrofiada, no puede ser. Jamás va a dejar Dios que se quede en la fe de la iglesia, la fe del hombre atrofiada. Tiene que crecer, tiene que ir desarrollando, tiene que ir avanzando, tiene que ir madurando, mis amados. Y para eso el segundo punto es: tiene que haber presión, tiene que haber adversidad. Y aquí lo que hizo Dios fue endurecer el corazón de Faraón.
Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo de Dios saliera de su estado de comodidad, saliera de su estado de seguridad, saliera de su estado de confort y donde todo está bien, todo fluye, todo está en orden, no hay ningún problema. Tenía que hacer que la fe del pueblo de Israel creciera. Por eso es que Dios endurece el corazón de Faraón. Tienen que ver mi gloria. Tienen que ver cómo me glorifico delante de ese pueblo. Por eso tienen que suceder, mis amados. Y entonces el pequeño paso, mis amados, en el momento de la fe es que cuando viene la adversidad, el pueblo de Dios lo primero que hace es sentir miedo. Versículo 11. Los hijos de Israel temieron en gran manera y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros de Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Para qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos has sacado? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Cómo te das cuenta que tu fe todavía está pequeñita? Pues porque en el primer movimiento de aguas bravas nos da un miedo, nos da un pavor, nos da un pánico, nos da inseguridad. Las cosas empiezan a complicarse, las cosas empiezan a ponerse difíciles y empieza el corazón del hombre a sentirse temeroso, a sentirse miedoso. Entonces, a ver si entendemos. La fe pequeñísima, pequeñísima es: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Yo creo en Él, ya soy y ya tengo vida eterna. Ahí está la fe. Pero sí, porque hay por ahí algunas enseñanzas que dicen que pare de sufrir, venga Jesús y pare de sufrir. Mi amado hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Cómo va a fortalecerse la fe del pueblo de Dios si no hay adversidad? Si no hay problemas y conflictos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Que verdaderamente aprendamos que hay un Dios poderoso sobre toda circunstancia. Entonces nosotros venimos a los pies de Cristo y ya creemos que todo esté bien, que el trabajo esté seguro, los hijos creciendo sanos, el matrimonio en orden, que ya no cobren impuestos, que la gasolina baje, que el peso se estabilice, que llegue el gobierno perfecto y al gobierno y que gane la selección mexicana. Ya queremos que todo esté en orden. Pensamos que porque somos cristianos y jugamos en un equipo de fútbol nunca vamos a perder. ¿Por qué? Ganó este equipo. Es que hay 4 cristianos ahí. Te voy a hacer algo así, a lo mejor hasta irreverente, pero ¿qué importa que haya 4 cristianos en ese equipo de fútbol? ¿Qué garantiza que va a ganar? Nada. Es que el portero es cristiano. ¿Y qué? La obra de Dios se manifiesta en cosas mucho más grandes que un gol. Hay cosas más trascendentes y que impactan el reino y la eternidad mucho más que parar un penalti, mi amada iglesia. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y ya pensamos que todo está bien. Y cuando las cosas empiezan a ponerse mal, nos damos verdaderamente cuenta de que esa fe es la suficiente para entrar al reino. Sí, pero no nos da la altura para vivir en este mundo. No nos da la altura para vivir en este mundo. Para eso necesitamos que la fe crezca. Y ahí estamos. ¡Ay! Se acabó el trabajo. ¡Ay! Nos cerraron la llave. ¡Ay! Todo. ¡Qué desgracia! Pero mejor si hubiera aceptado ese dinero que era ilícito. Mejor si hubiera agarrado ese trabajo, aunque yo ya no sirviera en la congregación. ¡Ay! Por estar queriendo congregarme, no acepté ese trabajo que ahorita se fue el compadre Godínez y nombre, carro y todo. Ahora de aquí ya hasta me corrieron. Todo porque quería ir a la congregación. La fe está pequeña. La fe está pequeña. Y mi diezmo. Ahora
ni tortas, pero para la siguiente no me pasa eso. La fe está pequeña. Únicamente está en Jesús es mi Señor y mi Salvador y las puertas del cielo, sí, pero eso no te da para vivir aquí. Eso no te da para vivir aquí. Entonces, a ver, vamos a empezar otra vez. Lo que frena el crecimiento y la madurez de la fe de la iglesia es estar cómodos y tranquilos, y eso jamás va a suceder. Porque lo que Dios quiere es que tu fe crezca. 2, nos damos cuenta que nuestra fe está pequeña, está inmadura, porque pensamos que porque creemos en Jesucristo nada malo nos puede pasar, nada puede sufrir, nada. Y cuando eso sucede, no, todo lo que acabamos de hablar. Pero de ahí pasa a otro nivel, mis amados. Pasa al nivel number 2, que dice, versículo número 13. Y Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más por siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. El segundo nivel es cuando en la adversidad, en el momento difícil, ya nos quedó claro que el ser iglesia no nos exime de los problemas, que el ser iglesia no nos exime de las complicaciones de la vida. Eso es madurar en la fe. ¿Quieres ver que ya diste el paso? Sí, yo creo que Jesús es el Señor, pero ¿y? Por eso siempre mi equipo de fútbol va a ganar, por eso nunca me voy a poner los calcetines al revés, por eso, no, mi amado, ya maduró mi fe, ya sé que pueden venir días malos, ya sé que pueden venir malos momentos, ya sé que pueden suscitarse complicaciones en la vida, pero les digo una cosa, no tengo miedo. No tengo miedo porque Dios está conmigo y Él peleará por mí. ¡Wow! Esa es una fe más grande, esa es una fe mayor, es una fe adulta. ¡Perfecto! Vamos bien. Ya te quedó claro de que el que vivamos aquí, que el que creamos en Jesús, no quiere decir que aquí no tendremos problemas, derrotas y fracasos. ¿Cómo estás enfrentando la situación hoy? Habla de si tu fe ya ha crecido. Ya tengo una fe adulta. ¿Por qué? Porque ahora estoy tranquilo, ya no estoy apanicado, ya no estoy aventando la toalla, sino que estoy tranquilo, estoy reposado, estoy descansando. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo, que Dios es mi fuerza, que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi sustento, que Dios sí es quien pelea mis batallas y quien me da la victoria. Si estoy pasando por una situación difícil, bueno, pues la fe que ahora ya tengo, que ya no es de bebé, me hace estar tranquilo porque sé que Dios algo está haciendo, sé que Dios algo está fraguando para mi bendición y que mis enemigos van a ser confundidos y el Señor los va a borrar, ¿no? Perfecto, la fe ha crecido, estamos en el nivel de la adultez, ya no estamos en el pequeño bebé temeroso, miedoso, desprotegido y hasta confundido. Me vendieron mal el evangelio. Ya tengo conciencia de esto, pero tengo paz en mi corazón porque Dios pelea por mí. Pero, amada iglesia, todavía dijéramos, esa es la fe que Dios quiere para su pueblo, esa es la que el pueblo está tranquilo, el pueblo está otra vez, fíjate bien, el pueblo otra vez adquiere la paz, otra vez adquiere el descanso. Pues te digo que jamás será así, porque al principio el miedo te quita la paz y la tranquilidad, pero después la fe adulta te vuelve a dar esa paz y te vuelve a dar esa tranquilidad, ¿verdad? Y entonces la iglesia se vuelve a acomodar.
Ahora me acomodo, porque aunque sé que las cosas están color de hormiga, sé que tengo un Dios que va a pelear por mí. Amén, aleluya, aleluya. El Señor es mi roca, es mi fortaleza. ¿Cómo estás? Tranquilo, como el del chiste, que hoy te lo voy a contar, no lo puedo contar aquí. Pero dime, pastor, cuéntame el chiste del tranquilo. Te vas a reír, está muy bueno. Y entonces, yo estoy aquí tranquilo porque soy cristiano. Y, oye, pero tienes trabajo, sí, pero estoy tranquilo. Oye, pero tu hijo, sí, pero yo estoy tranquilo. Yo estoy reposado, estoy descansado, porque el Señor es mi roca, Él es mi fortaleza. Estoy diciendo que esto está mal, estoy diciendo que esto está muy bien, pero que el Señor todavía no ha terminado con nosotros. El Señor todavía no ha terminado con ese proceso por el cual tiene que pasar nuestra fe. Y entonces nos vuelve a dar otra sacudida. Nos vuelve a dar otra sacudida, pero ya no con el problema, porque el problema ya está. A ver si no te hago camotes. Primero, el problema te hizo rezongar, tener miedo y pensar que ¿qué pasó con Dios? Si ya eres cristiano, ¿por qué te pican los moscos? Creces en tu fe y ahora estás tranquilo aunque te piquen los moscos. Ya sabes que los moscos, eres cristiano y te golearon. Y entendiste que el propósito de Dios va mucho más que eso. Y estás tranquilo. Estás tranquilo. A lo mejor ahorita estás pasando por un mal momento y estás tranquilo. Estás tranquilo. A lo mejor hay dificultades en el trabajo, en la casa, en la finanza, en la salud, pero estás tranquilo, porque tu fe ya te da para eso. Pero el Señor no ha terminado con tu fe. El Señor todavía no ha terminado en ese proceso de la fe que tiene para contigo. Ahora viene el versículo número 15, que le dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que se muevan, que se muevan. Imagínate ese escenario. Primero, la fe pequeñita de bebé. ¡Ay, nos van a matar, Moisés! Te dijimos. Porque antes de eso estaban: bravo Moisés, qué bonito Moisés, dame una M. Cuando viene el problema: Moisés, ¿no te dijimos? Cabeza dura. Pero después de eso viene el otro etapa de la fe, ¿verdad? Cuando todos estamos tranquilos, volvemos a estar a gusto, al fin que el Señor va a hacer algo. Pero el nivel 3, mis amados, dice Dios: ¿qué haces? ¿Qué haces sin hacer nada? ¡Muévete! ¡Muévete! La pregunta es: ¿hacia dónde? Si aquí está el mar, ¿nos movemos hacia dónde? Hacia el mar. Porque ya tu fe chiquita, miedosa, y tu fe tranquila en la adversidad brinca a la de aún en la adversidad tienes que dar pasos, iglesia. Tienes que dar pasos. Pero es que está difícil. Tienes que dar pasos. Tienes que moverte hacia lo que está delante de ti. Pero hay mar, exacto, pero ya estás pasando de la fe miedosa a la fe tranquila y reposada, a la fe de: aunque haya agua, mucha agua, yo voy a seguir adelante. Esa, mis amados, es la fe madura de la iglesia. Ya no es la fe de bebé, ya no es la fe de adulto, porque hay adultos que no hemos madurado. Es la fe madura. Esa es la fe madura, mis amados, la que en medio de la adversidad, en medio de lo imposible, en medio de las circunstancias completamente en contra, dejo de chillar, dejo de llorar, dejo de estarme lamentando, o dejo de estar tranquilo esperando que Dios haga todo, que Dios me traiga comida, que Dios resuelva mi trabajo, que Dios resuelva mi matrimonio, que Dios resuelva todo lo que tengo que hacer, y me voy a la de la madurez, que a pesar de que todo está bien,
viento en popa, a pesar de que todo está complicado, a pesar de que parece imposible, yo voy a seguir adelante. Pero no únicamente en pensamiento, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tenemos que ir hacia adelante creyendo y confiando que el Señor va a ir abriendo las puertas delante de nosotros. Pero es que, ¿qué hago? Ahí está el mar, acá están los egipcios, yo estoy tranquilo. ¿Quieres que me mueva? Que me mueva hacia allá. ¿Y con qué? No tengo dinero, no tengo contactos, no tengo relaciones, no tengo nada. Acompáñame al versículo número 16, amada iglesia. En el versículo 16 le dijo Dios a Moisés: y tú alza tu vara, papá, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que puedan entrar los hijos de Israel en medio. ¿Qué traía Moisés en su mano? Un palo. Moisés pudo haber dicho: bueno, ¿tenemos barcas? No. ¿Barcos? No. ¿Balsas? No. ¿Qué tenemos? Un palo. Moisés tenía un palo en su mano. Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Un palo. Pues úsalo. ¿Te fijas la fe? Señor, o sea, con este palo que los trepo a todos como pericos, o cómo cruzamos. Mis amados, la fe madura nos lleva a actuar en la adversidad con lo que tenemos. ¿Cuánto tienes en la bolsa? 5 pesos. ¡Con eso! ¿Qué sabes hacer? ¡Con eso! Tienes que dar los pasos con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha armado, con la gente que Dios te ha puesto, con el equipo que Dios te ha conformado, con los recursos que Dios tiene. Con eso tienes que empezar a dar los pasos de fe, amada iglesia, porque eso hace que nuestra fe empiece verdaderamente a madurar, porque nos vamos a dar cuenta que ya no es en mis fuerzas, que ya no es por mis habilidades, que ya no es por mi carisma, que ya no es por mis contactos, que ya no es por nada de eso, es por un milagro de Dios, porque con un palo hice cruzar a toda una nación sobre el mar. Por eso el Señor endureció el corazón de Faraón, no porque quería hacer sufrir al pueblo de Dios. Nuestro Dios no ha perdido un tornillo. Lo que pasa es que Él tenía que enseñar a su pueblo a confiar en Él. Por eso en infinidad de momentos los lleva, también más adelante los lleva a un desierto. ¿Para qué? Para que aprendan a confiar en Él. ¿Por qué no suceden cosas a la iglesia? Para que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué viene la adversidad? Para que aprendamos a confiar en Él. Por eso la iglesia jamás estará estática, tranquila y reposada. Jamás. Porque eso atrofia la fe. Eso atrofia la fe. Por eso dice más adelante el apóstol Pablo, den gracias a Dios por todas las pruebas en las que se encuentran. Porque la fe produce paciencia. Dice el apóstol Pedro también: ahora que han sufrido por un tiempo, pero tienen delante una esperanza viva. Por eso hay que dar gracias a Dios. ¿Estás pasando por un mal momento? Gracias a Dios.